Pues no quedé de otra que lo eché todo desde el corazón. Tripa no le comí. ¿Qué le comiste? Nada más el mondongo, lo que tiene uno pegado aquí. Corazón, los 2 riñones. Y como el hígado sí tiene. Y por otro día el fuego acosté. ¿De qué salía? Pues a mí me salió así como a borrego, fíjate. La carne así como a borrego. Hola a todos, bienvenidos a mi primer video de Ecos del Crimen. Hoy traemos un caso que conmocionó a todo México y el mundo. ¡Comenzamos! Todo comienza el 14 de diciembre del año 2004, cuando agentes de la policía respondieron a una denuncia sobre un incidente extremadamente raro, algo que es tan poco común que resulta sorprendente y desconcertante para quienes lo presencian. Aunque este fenómeno ha existido a lo largo de la historia, en la actualidad se considera una práctica bárbara y repugnante. El canibalismo, es decir, alimentarse de miembros de la propia especie. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una escena perturbadora. El protagonista de este caso era Gumaro de Dios Arias, quien en su residencia tenía varios platillos preparados, con el cuerpo de Raúl González, su pareja sentimental. Gumaro de Dios nació el 7 de abril de 1978 en La Azucena, México, siendo hijo de Candelario de Dios y Nana Arias, y tenía 10 hermanos. A los 6 años, sufrió abuso por parte de un familiar, lo que marcó un cambio en su comportamiento. Empezó a jugar con muñecas y, cuando interactuaba con otros niños, afirmaba ser una niña y mostraba atracción hacia ellos. En ocasiones, se le escuchaba jugar a ser un pistolero, diciendo cosas como «soy un chico malo, pero también soy una mujer mala». Aunque su conducta era inusual, al ser aún un niño, no se le prestó demasiada atención. Con el paso de los años, Gumaro experimentó profundas secuelas emocionales. Durante su adolescencia, sufrió un accidente al ser atropellado por un tráiler. Tras recuperarse, su comportamiento se volvió aún más peculiar. A menudo se le veía apartado acariciando a una yegua y, en momentos de soledad, mantenía relaciones con el animal, imaginando que se trataba de una mujer estadounidense con la que podría tener hijos. Durante este periodo, se notó un leve retraso en sus capacidades mentales y se le diagnosticó esquizofrenia, manifestada en comportamientos como hablar solo y reírse sin motivo aparente. En el ámbito laboral, Gumaro era notablemente perezoso. Cuando se le solicitaba ayuda en el campo, solía rechazarla, alegando que no deseaba ser campesino y se limitaba a quedarse inactivo. Sus tardes se dedicaban a beber en exceso y consumir drogas, convirtiéndose en una rutina diaria. Las personas que lo observaban mencionaban que su comportamiento variaba entre feminizado y demoníaco. A los 14 años, su padre, frustrado por la falta de responsabilidad y el comportamiento errático de su hijo, decidió enlistarlo en el ejército militar. Sin embargo, en lugar de corregir su conducta, Gumaro se involucró en un altercado con un subteniente, fue detenido y al ser liberado, experimentó una furia intensa. Armado con un cuchillo, atacó al subteniente, hiriéndolo en el tórax y las piernas, y luego desertó del ejército, regresando a la ranchería La Azucena en Cárdenas, Tabasco. En lugar de mejorar, Gumaro se volvió cada vez más dependiente de diversas drogas. En un momento de locura, cometió un acto extremadamente grave. Abusó de su sobrino de solo 1 año. El bebé fue ingresado en estado crítico y la familia no supo quién había cometido el abuso hasta que Gumaro lo confesó tiempo después. En el año 2000, Gumaro fue arrestado y llevado al penal de Cárdenas. Inicialmente pensó que su detención era por el abuso a su sobrino, pero descubrió, tras cumplir su condena, que fue debido al robo de una grabadora y 5 camisas. Pasó 1 año y 6 meses en prisión. Al no recibir visitas de su familia, decidió trasladarse a Chetumal, en el estado de Quintana Roo. En 2004, en Mahahual, una localidad maya cercana al mar, un hombre lo desafió con un machete. El hombre lo estaba insultando y burlándose, lo que llevó a Gumaro a desarmarlo y usar el machete para herirlo gravemente, dejándolo tirado en el suelo. Gumaro afirmó que esa noche
Después de huir, el espíritu del hombre lo empezó a atormentar y continuó acosándolo hasta sus últimos días. Posteriormente, Gumaro se trasladó a una región conocida como El Petén, donde vagó hasta encontrar una construcción en la que vivió un tiempo. Allí conoció a un anciano llamado El Sabio, un brujo maya, a quien prometió asesinar a 3 personas. En esa misma localidad, Gumaro entabló amistad con un joven de 19 años llamado Raúl González, conocido como El Pelón o El Guacho, quien tenía un tatuaje con el nombre de una mujer. Raúl también había desertado del ejército del batallón de infantería por robar un arma. La amistad entre ellos se transformó en una relación amorosa y ambos se mudaron a una palapa abandonada a 100 metros del kilómetro 216 de la carretera Chetumal-Playa del Carmen. La palapa formaba parte de un proyecto inmobiliario destinado a ser un fraccionamiento residencial. Al no tener ingresos y no trabajar, solían robar objetos de valor en la ciudad costera y también solicitaban dinero a los turistas a cambio de relaciones sexuales. El 12 de diciembre del año 2004 marca el inicio de la aterradora historia de Gumaro de Dios. En ese día, él y su amante, Raúl, estaban inmersos en el consumo de drogas y alcohol. Cuando se acabó la bebida y al no tener dinero, Gumaro recordó que Raúl le debía 500 pesos. Al pedirle el dinero para comprar más alcohol, Raúl le respondió que no tenía forma de pagarle, lo que enfureció a Gumaro. En un arranque de ira, Gumaro agarró el primer objeto que encontró, un cable eléctrico grueso, y comenzó a golpear a Raúl. Cuando su amante se desmayó, lo colgó y al despertar le volvió a exigir el dinero. Raúl alegó que ya lo había gastado, lo que llevó a Gumaro a tomar un bloque de concreto y lanzárselo en la cabeza. Tras dejar a Raúl en el suelo, lo golpeó sin parar hasta que su cabeza quedó aplastada. Como aún mostraba signos de movimiento, Gumaro utilizó el cable para estrangularlo, apretando con fuerza hasta que dejó de moverse, y luego lo colgó nuevamente. Más tarde esa noche, en un estado de euforia, Gumaro decidió cocinar a Raúl. Utilizó un cuchillo para desgarrar el cuerpo, arrancó el tatuaje de Raúl y lo cortó para extraer sus vísceras. Al día siguiente, con el dinero de Raúl, fue al mercado a comprar ingredientes y luego regresó para preparar una parrillada con el corazón, algunas costillas y un riñón, mientras cocinaba las vísceras en un caldo. Cortó el muslo izquierdo en filetes y lo cocinó, utilizando la grasa para calentar tortillas. Al día siguiente, hizo lo mismo con la otra pierna y también probó tiras de carne cruda y 4 costillas. Durante todo el fin de semana, se alimentó de la carne de Raúl. Eventualmente, la palapa se llenó de moscas, lo que hizo que Gumaro se sintiera disgustado y decidiera no comer las costillas restantes. Un joven conocido como La Parca llegó a la palapa y fue recibido por Gumaro, quien le ofreció un pedazo de carne. Aunque el joven aceptó, pronto notó que la carne tenía un aspecto extraño. Al mirar dentro, vio restos humanos esparcidos por toda la palapa y salió horrorizado. El rumor de los hechos se esparció rápidamente y los vecinos acudieron a confirmar el testimonio del joven. Al ver a Gumaro manipulando las extremidades a plena luz del día, se sintieron incapaces de actuar hasta que un taxista alertó a la policía municipal y judicial sobre los eventos. El martes 14 de diciembre de 2004, alrededor de las 7 de la mañana, 8 agentes del grupo Jabalí llegaron al lugar del crimen reportado. Al llegar, se encontraron con una escena perturbadora. Gumaro dormía en una hamaca junto al cadáver de su amante, abrazando el torso putrefacto sin cabeza ni extremidades. También hallaron diversos elementos, como ingredientes para cocinar carne, una hielera con cervezas, restos de inhalantes y un cepillo de dientes ensangrentado con trozos de carne cruda. Cuando uno de los agentes le pidió que se levantara, lo esposaron de inmediato. Los agentes lo describieron como una figura salvaje, casi primitiva. El caso pronto acaparó titulares en los medios de comunicación nacionales. En una entrevista, Gumaro declaró: «Se me ocurrió sacar todo lo de adentro. El corazón y las costillas estaban buenos, sabían a borrego. Por eso comí el riñón y solo dejé los pellejos porque estaban muy correosos». Tras su arresto, Gumaro aceptó los cargos sin mostrar arrepentimiento, afirmando que siempre había tenido el deseo de probar carne.
fue trasladado al penal de Playa del Carmen, donde los demás prisioneros se negaron a compartir celda con él. En la cárcel, Gumaro se ganó una reputación temida por su comportamiento agresivo. En una ocasión, cortó una parte de su oreja izquierda para comerla, expresando que extrañaba el sabor de la carne humana. Algunos meses después, amenazó con devorar al cocinero de la cárcel por la falta de sabor en los alimentos. Su comportamiento errático, como hablar solo y mirar fijamente a los demás, generaba miedo entre los reos, quienes temían que pudiera atacarlos. Cuando los periodistas y psiquiatras lo visitaban, Gumaro se presentaba diciendo: «Hola, soy el caníbal», mostrando orgullo por sus acciones. Debido a su conducta, se le administraron tratamientos antidepresivos y somníferos que le provocaban largos periodos de sueño. El 20 de marzo del 2007, un juez ordenó su traslado a un centro de readaptación social en Morelos, al ser considerado un enfermo mental, donde se le realizaron estudios psicológicos y psiquiátricos para evaluar su situación legal. En septiembre de 2008, Gumaro fue regresado al Centro de Readaptación Social de Chetumal y colocado en una celda especial, aislado de los demás reos, debido a su reputación de tener un insaciable apetito por la carne humana. Sin embargo, también se pensó que podría estar exagerando para intimidar a otros. Los estudios confirmaron que padecía esquizofrenia paranoide, una condición caracterizada por delirios persistentes y alucinaciones auditivas que afectan su percepción de la realidad. Gumaro mencionó que buscaba a su tercera víctima, la cual ya había identificado como un preso que le hacía hervir la sangre. Aseguró que cumpliría su promesa al sabio, quien le otorgaría la inmortalidad, permitiéndole vivir hasta 150 años más. También afirmó que matar era como sacrificar un pollo y que al comer a su amante había adquirido sus habilidades, considerando que Raúl era un buen albañil y él ahora sería mejor. Finalmente, se descubrió que Gumaro también tenía SIDA. El 11 de septiembre de 2012, falleció en el Hospital General de Chetumal a los 34 años. Fue enterrado en la ranchería Azucena, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.